Ya hemos hablado antes, hemos pronunciado este apellido, ahora vamos a conocer más sobre él en profundidad. Los Vallés eran comerciantes venidos de Castellón. El negocio lo tenían en la plaza y el desastre llegó en 1924 cuando Pepe Vallés mató a Amador, el canano. Posteriormente, en la guerra, como hemos dicho, mataron a 5 hermanos Vallés. Para contarnos todo esto y llegada desde Málaga, está aquí su familia, sus descendientes y en concreto Marta Vallés, que va a ser la encargada de ilustrarnos un poquito más, de desgranarnos y resumirnos lo que podemos encontrar sobre la familia Vallés. La oportunidad de hablar de la historia de mi familia en esta revista tan importante para todos ustedes. Yo posiblemente podía haber nacido también en este pueblo. Lo que pasa es que el destino es caprichoso y los actos de algunas personas pues cambian la vida de todas las demás, incluso de los que aún no han nacido. Como han oído ustedes, mi tío abuelo, José Vallés, cometió un grave asesinato contra un vecino de aquí, del pueblo de Albox, y por ello todos mis tíos abuelos se tuvieron que marchar de aquí y empezar una nueva vida en Campo Cámara, de donde yo pensaba que eran mis orígenes, antes de conocer Albox y todo lo que conozco de ustedes gracias a Miguel Ángel y a otros escritores como Jacobo Soto Carmona o Diego Cerdán Galera. Bueno, pues de los hermanos Vallés se marcharon a Campo Cámara, a raíz de ahí volvían de vez en cuando aquí al Albox porque es que era su pueblo, era su casa y lo echaban muchísimo de menos. Y cuando empezó la Guerra Civil Española hubo un asalto al cuartel de la Guardia Civil de Benamaurel y ellos se vieron en la obligación de huir y vinieron andando hacia aquí, hacia Albox. En los montes se separaron. Yo soy descendiente de Andrés Pío Vallés Fernández, él era mi abuelo, y él fue capturado en la sierra de Cazorla junto a su cuñado, el hermano de mi abuela, y bueno, lo mataron allí, en el mes de agosto. La fecha con exactitud no la sé. Los hermanos Vallés siguieron a pie hasta llegar al Box y fueron detenidos aquí en la plaza. Posteriormente los llevaron a la comisaría de Almería. Después estuvieron presos en el barco Astoimendi, una prisión pues muy dura para todos, en la que estaban en unas malísimas condiciones, donde recibieron muchísimas palizas, sobre todo en el caso de Juan. Y bueno, no les he dicho que mis tíos abuelos eran pues todos pues gente trabajadora, estudiantes. Mi abuelo tenía aquí en la plaza, pues tenía su negocio. Y eran gente pues como todos, cada uno con su idea y tal, y bueno, se vieron obligados a huir y la guerra pues destrozó muchas vidas. A consecuencia de eso, pues nosotros estamos aquí por los pelos, porque como digo en el artículo, somos descendientes de todos los hijos que tuvo Mariana, que en total fueron, en aquella época le quedaban vivos 6, 5, primero mataron a mi abuelo, después mataron a los otros 4, fueron fusilados aquí en el cementerio, pues mi padre se ha criado pues con su bisabuela, con mi bisabuelo Eliseo Vallés Albella y bueno, pues la verdad es que yo mi familia pues estaba un poquito como que se perdió, ¿no? Mi padre, ya nosotros nos fuimos a Málaga, él murió muy joven también y como consecuencia de eso pues ahí hubo un vacío que yo pensaba que mi origen era en Campo Cámara, no sabía yo que antes que Campo Cámara y que Granada había estado Alboz, mi tatarabuelo Andrés Pío Fernández Fernández, después a continuación mi bisabuelo Eliseo Vallés Albella, mi bisabuela Mariana, a los dos, que son los que también me da mucha pena de ellos porque sufrieron mucho, sobrevivieron a todos sus hijos, sobre todo Eliseo, y bueno, ya lo podrán ver ustedes en el artículo. Y nada, él volvió luego al Box a morir, echaba mucho de menos su tierra y espero que les guste el artículo, que lo he escrito con muchísimo cariño, muchísimo respeto, sin rencor y pues nada más, muchísimas gracias a todos. Bueno, y cómo no, y más con el desplazamiento y la de cientos de kilómetros que habéis tenido que realizar para venir y contando también con la vuelta. Bueno, pues por todo ello, aunque felices como me dice, Diego Carrillo, el presidente de Somos Albogenses, le va a hacer entrega también a Marta Vallés de este botijo arriero que le servirá para que, aunque esté en Málaga o allá donde esté, pues no olvide sus raíces y esa historia que nos acaba de contar y que nos cuenta con más detenimiento en el arriero. Un aplauso para ella.
Y otro protagonista, Alejandro García, bisnieto de Cristóbal, el capitán, nos va a hablar de este que, como decíamos antes, como les contaba en la introducción, en la bienvenida, luchó en Filipinas, en Cuba, en Marruecos, incluso en las guerras carlistas. Cuando llegó al box en 1892, quiso tener hijos y con su criada los tuvo, 4 hijos. Me comentaba, me ponía aquí la chuleta Miguel Ángel, que también detallaba que se los dio a sus amigos para que los cuidaran. Yo no sé cómo... Esto es así. Bueno, vamos a ver cómo fue esta historia y vamos a invitar para ello a que suba al escenario Alejandro García para que nos ilustre más acerca de ello. Muchísimas gracias y un aplauso para él. Buenas tardes, buenos días, amigos y amigas. Cuando Miguel Ángel me propuso venir a este acto, a mí me sonó algo distante y lejano. ¿Qué voy a hacer yo allí? Pero inmediatamente recapacité, dije, ahí están mis amigos. Voy a ver a gente a las que yo quiero mucho. A Carrasco, a los Puntas, a Miguel Ángel, a tanta gente. A Pepe, que no lo había visto, los Chigres. Me he acordado de ti. Y bueno, yo escribo un articulito, una semblanza muy incompleta, compuesta de retazos de aquí y de allá, digamos, escrita con brocha gorda, pero que para mí tenía un sentido. Es decir, transmitirle a mis gentes, a mi descendencia, a mi entorno, en realidad de dónde venimos. Efectivamente, cualquier día de verano, de finales del siglo XIX, aparece por aquí un señor, comandante del ejército, como ha dicho Miguel Ángel, con 40 años fuera de la tierra. Sus padres habían perdido la relación con él, no sabían ni si estaba vivo o muerto, y aparece este señor por aquí. Después, efectivamente, de una odisea a la Ulises, ¿verdad?, con 40 años de Filipinas, de Marruecos, de Cuba, de las guerras carlistas españolas, etc. Ese señor que llega aquí es un hombre de 60 años, que dispone de un título militar y además de una extraordinaria pensión de jubilación. 550 pesetas de la época cada mes, cuando un obrero especializado, por ejemplo, de la maquinista de Barcelona, ganaba 100. Aparte, es un hombre que trae contactos, es un hombre de mundo, contactos locales, regionales y nacionales. ¿A qué escenario llega ese hombre? Llega a un pueblo, al Box, un pueblo plebeyo, un pueblo de buscavidas, compuesto por las profesiones más variadas: talabarteros, tejeros, alfareros, yeseros, arrieros, carpinteros. Un mundo que bullía. ¿Y qué era el Box en ese tiempo? Era la caldera donde se sintetizaba el Almanzora. Así como existían pueblos, Serón, Tíjola, Somontín, Sierro, cada uno pueblo en sí mismo, Albós los resumía todos, por una razón muy sencilla, por esa ópera semanal maravillosa y fastuosa que era el mercado de los martes, que además marcaba el ritmo y el latido de la vida del pueblo. En aquel tiempo, claro, pero no solo al mercado venían los labriegos, los pastores. Era un sitio donde se establecían solidaridades, se establecían sociabilidades. Del aislamiento cotidiano del trabajo en los campos, ese era un día de celebración. Aquí funcionaban, se producían las noticias, desde aquí se expandían, aquí se recuperaban las relaciones. Es decir, era una especie de Babilonia regional que sintetizaba lo que era nuestro valle. Además, Albós tenía, bueno, aparte de las ferias de noviembre, excepcionales, ¿no?, Albós tenía algo que lo distinguía de otros pueblos, en esa síntesis de la Almanzora, que era su carácter plebeyo. En esta tierra nuestra, afortunadamente, no hubo estratificaciones sociales derivadas de la sangre, nobiliarias, ¿no? No, este era un pueblo de currantes, era un pueblo donde había muchos ascensores sociales, a través del trabajo, no de la sangre ni de la estirpe. Eso, por ejemplo, es un indicativo que, de alguna manera, explica por qué este pueblo tuvo, con el paso del tiempo,
tantos estudiantes universitarios. La superación, el trabajo, el esfuerzo, el ser alguien. Y en aquel tiempo, en los años 50, 60, 70, la profesión socialmente más reconocida era la medicina. Por lo tanto, Albox inunda, digamos, a los hospitales de las regiones próximas de médicos, ¿no? Funcionaban los ascensores sociales. En aquel tiempo, probablemente, el mercado de Albox era más parecido a lo que podía ser un zoco de la Roma antigua del Imperio Romano, tenía más parecido con 2000 años antes que el parecido que puede tener hoy con una sociedad donde el mercado ya no existe, sino que ha capilarizado, ¿verdad? Ha invadido y ha metastizado toda la acción de la humana. Ya no hace falta un mercado, porque el mercado está en nosotros mismos. Las grandes superficies, las compras por internet, Amazon, pam, pim, pom, ¿no? Bueno, en ese contexto aparece este personaje. Personaje que a los 60 años, primero, quiere y pretende conseguir un patrimonio naturalmente rústico, fincas. En 10 años compra cientos de hectáreas de terreno, huertas, zona de regadío, cerros, barrancos, secanos, y es evidente que tenía una idea, porque comenzó a producir hijos a los 60 años. ¿Con quién? Con la criada que él contrata. No se calentó la cabeza. Esta criada que él contrata era una gitana de la Loma. Cuando en mis indagaciones, yo ya lo sabíamos, pero en mi familia eso no estaba muy claro. Y cuando en mis indagaciones situé y ubiqué, ¿verdad?, la procedencia de la abuela Micaela, mis primas entraron en gozo absoluto. ¡Hombre, tenemos sangre gitana! ¡Qué maravilla! Y digo, sí, tenemos sangre gitana. Eso es una medalla. Para mí, esa es una de las medallas, con todas sus variables, ¿verdad? Este hombre no tiene tiempo de educar a los hijos y simplemente utiliza a Micaela, si me permitís la expresión, con lo que hoy llamaríamos un vientre de alquiler. Y tiene 4 hijos. Como no tiene tiempo para educarlos ni criarlos, se los da a amigos suyos como tutores para que los eduquen, los críen, etc. A mi abuelo le correspondió ser empotrado en la familia de José Melón, del Llano de los Olleres, que después sería alcalde de aquí del pueblo, ¿no?, en cierto tiempo. El hecho de que este hombre, este capitán, como aquí se le llamaba siempre, nosotros en realidad se nos conoce en el taberno y en parte de Albox, los viejos, en fin, los viejos de DNI, no de espíritu, ¿verdad, Pepe? Exactamente. A nosotros se nos conoce como los capitanes. Y es un apodo que nos gusta llevar, ¿no?, porque además tiene cierta prestancia, ¿verdad? No es el cabo, no son los sargentos, a no echarlo más. Bien, el viejo participa en cierto modo en la política de Albox. Él es amigo de Segismundo Moret, que llegó a ser primer ministro en la Restauración española. Él era un hombre de contacto. Y, pues, por supuesto, hizo en su vida cotidiana en Albox, hizo los favores que su prestancia, su cargo o sus contactos le permitían para resolver problemas de la gente. El asunto está en que cuando este hombre se siente morir, recoge a los hijos y los 4 los junta en la casa ya en los últimos días. Mi abuelo Leontino, era el mayor, con 13 años, y él se queda a cargo porque el albacea testamentario de los bienes de mi abuelo era José Melón, ¿verdad? Y siempre se dijo en mi casa que al final, in articulo mortis, el viejo capitán se había casado con la gitana Micaela, pero no es cierto, ¿verdad, Miguel Ángel? No es cierto. En su partida de defunción consta como soltero. Él le transmite los 2 apellidos a sus hijos. La gitana no cuenta, es el útero, es la madre. De tal modo que la figura abrumadora de este militar, de este capitán,
digamos, opacó, silenció y prácticamente arrinconó la existencia de esta mujer de la que algún día me gustaría escribir algo. Pero desgraciadamente no lo voy a poder hacer porque no tengo dato alguno. Quiero, para no extenderme mucho, la obsesión por crear una estirpe que le trascienda es claro en su voluntad. Así nacen mi abuelo, los 3 hermanos, y de ahí viene todo, diríamos, la tribu al completo. Hoy probablemente, si nos juntáramos todos los descendientes del capitán, seríamos probablemente cerca de 200, repartidos. Pero fíjense ustedes, hay 2 cosas, y con esto acabo, que probablemente él, sin saberlo, no sé si lo sabía o no, quizás por el hecho de ser como era, transmitió hacia sus descendientes. En primer lugar, un sentido religioso de la familia, religioso en el sentido literal, religio, unidad, unión, ¿verdad? Lazo de sangre, basado en la tolerancia y en el entendimiento de las particularidades de cada cual. No nos vamos a pelear, lo que nos une es el afecto que se nos ha transmitido. Y luego, por otra parte, el viejo capitán deja algo ahí, información genética probablemente, que va a determinar ciertos comportamientos de sus descendientes. Voy a poner, y con esto acabo, un ejemplo. En el año 1951-52, mi abuelo Leontino, que por cierto se llama Leontino porque los masones, uno de los textos de la filosofía clásica de la masonería era Gorgias de Leontino. Y cuando el capitán va aquí a la iglesia del pueblo a bautizar a su hijo, dice el cura, Leontino. El cura dice, caballero, ese nombre no existe. Dice, pues póngale usted lo que usted quiera, él siempre se va a llamar Leontino. ¿Y qué le puso? El nombre del día, Doroteo. Pero eso solo costaba en su carnet de identidad. Cuando este hombre Doroteo, mi abuelo Leontino, compra una finca en Granada, que aquello era un verdadero paraíso, donde estaba el balneario de la Junta de Zújar, entre 2 ríos, se la compra, era una finca fertilísima. Fíjense ustedes que en esos años estaba produciendo 60 y 70.000 kilos de melocotones cada cosecha, con una masa forestal de chopos que, más que notable. Esa finca se la compra a un cacique granadino, que estaba acostumbrado a regir la finca con látigo y horca, con malos tratos a los aparceros. Beltrán se llamaba el caballero. Todas las tardes los recibía en la puerta de su casa con un látigo en la mano, ¿verdad? Y por allí desfilaban los aparceros de la finca. Cuando mi abuelo compra esa finca, envía a 2 hijos, solteros, muchachotes, veinteañeros, mi tío Segismundo y mi tío Eduardo, los envía a la finca. Señores, se acabaron los malos tratos. De pronto allí se produce la revolución, una revolución. Los señoritos están trabajando y segando igual que nosotros. La simple presencia de estos hombres allí cambió, imagino, el imaginario de la vida de esas pobres gentes que habían estado sometidas al látigo. Pienso que simplemente eso podría ilustrar, ¿verdad?, ese ADN que nos transmitió de justicia y honestidad, de nobleza. Obviamente todos, naturalmente, lo que tenemos, lo que más queremos es a nuestra familia, a los nuestros, y todos vamos a hablar bien de ellos, como no puede ser de otra manera. Me ha conmovido absolutamente la historia de Vallés y diríamos, esa levedad maravillosa con la que esta muchacha ha expuesto la trágica historia de su familia, pavorosa. Es un ejemplo de lo que hoy en la psicología cognitiva se llama resiliencia, la capacidad de sobreponerse a un trauma y enderezar la vida para que el trauma no te la determine. Dicho eso, mis queridos amigos, estoy muy contento de haber aceptado la invitación de vosotros y gracias por estar aquí. Un abrazo a todos, ¿eh? Bueno, pues como no podía ser de otro modo, también hay un típico botijo arriero que le va a ser entregado a Alejandro García de manos del presidente de la Asociación Cultural Somos Albogenses, Diego Carrillo. Un aplauso. Y vamos terminando, vamos
afrontando ya el tramo final de este acto, de esta presentación. Nos quedan ya tan solo una intervención prácticamente. Bueno, no me dirán, hemos aprendido de patrimonio, de psicología, además de todo el folclore y los personajes que están pasando por este escenario. Tiempo ahora, momento ahora para lo que les contaba al comenzar este acto, antes de terminar. Esas seguidillas de Albox inéditas, porque vamos a escuchar un disco de 1958. Se cumplen además, ese disco es Baile Andaluz, se cumple 60 años de ese disco donde quedaron reflejadas esas seguidillas de Albox, seguidillas que todo el mundo ha escuchado seguramente alguna vez cantar en cuadrillas, es una canción popular de Albox, pero que nadie conocía. Miguel Ángel, ¿se sabe la autoría o ya habrá que esperar al cuarto arriero? Luego, dice que luego. 3 años, otra vez. Vamos a intentar que sea alguno menos. Bueno, última intervención, salvo una sorpresa que les tenemos guardada para el final. La de Benjamín Soriano, actor y director de teatro, autor de un artículo sobre su padre, Andrés García Masegosa de Oria, arqueólogo aficionado y, bueno, que recitará una poesía. Entre fusiles mataron a Federico García Lorca. Así que, Benjamín Soriano, que está con nosotros, le invitamos a que suba al escenario también y un aplauso para él. Muchísimas gracias. Bueno, es la primera vez que me subo a un escenario de esta tierra y no lo hago en nombre del actor y director de escenas, sino en el nombre de algo mucho más importante, que es mi padre, Andrés García Masegosa. Para empezar, siempre pedirle disculpas por el apellido, estas tonterías de mi profesión, el marketing. Yo tuve la oportunidad de decirle a don Andrés García Masegosa cuando empezaba a aparecer en la prensa nacional con el nombre de Benjamín Soriano, bueno, es el nombre de mi madre, también aquí presente, con mucho orgullo, pero le decía, papá, llevo con muchísimo orgullo tu apellido, perdóname con esta faena que te estoy haciendo. Mi padre era lo suficiente inteligente y comprensivo como para saber que su hijo jamás hubiera renunciado a su apellido, lo adoraba. Yo también, antes de regalaros este momentito de Lorca, que también hace homenaje al espacio donde estamos, quisiera hacer una breve pausa. Me han pedido que sea breve. Los actores debemos tener una capacidad de síntesis y yo voy a intentar lograrlo. Darle las gracias a don José Miras, porque él es el autor, el artífice de que yo haya podido estar aquí con ustedes esta tarde, y a Miguel Ángel. Él ha seguido mi carrera y de pronto un día me llama el manager en una gira nacional y me dice, te han llamado un señor de Albox que era amigo de tu padre porque sigue tu carrera y quiere que escribas un artículo para El Herrero. Así empezaron nuestras relaciones, o esta vuelta a estos orígenes míos de Albox, de Oria, de toda esta comarca de la Almanzora, que me dio la vida a mí y a toda mi familia, incluido al homenajeado don Andrés García Masegosa. Gracias, Pepe, de nuevo. Pero sobre todo, muchísimas gracias a toda esta labor cultural que estáis haciendo desde el arriero, que yo creo que, siendo almeriense y sintiéndose orgulloso de esta tierra, no se puede hacer mejor. Enhorabuena, habéis condensado antropología, pasado, presente y yo diría que futuro, porque naturalmente que va a llegar eso a los institutos y a las universidades. Es el orgullo de nuestra identidad, es nuestro pueblo. Y sin duda me siento como almeriense y como personaje público de este país, actor y director de escena, soy de aquí y llevo muy a gala mi tierra. Almería, aquí estudiaron mis hermanos, yo fui a la escuela, mi padre precisamente vivió durante muchos años en Albox. Y el motivo, y ya sintetizando para no aburrirles mucho, el motivo de que este personaje de Oria, que fue mi padre, un artista completamente injustamente tratado por la historia, él era, yo siempre digo que yo he sido el reconocido, pero mi padre era quien se lo merecía, porque él tenía una gran intuición a la hora de descubrir arqueología, hallazgos arqueológicos sin tener preparación ninguna. Bueno, él fue víctima de una situación injusta, vivió un momento político donde no se le permitió su libertad, su anarquía. Venía de una familia poderosa, de los Masegosas, Zaragoza, de mi tierra, de Oria, y él, sin embargo, optó por hacer una vida desde la libertad, desde la anarquía,
se casó con la mujer que amaba, rompió con una serie de cadenas y eso le llevó, yo creo que a la muerte. Hay muchas maneras de morir. Mi padre murió en vida, murió arrinconado por el maltrato, por el arrinconamiento, murió, digamos, triste por sentirse rechazado por su propia sociedad. Así que yo le dedico, no quiero hacer spoiler, en ese artículo se sintetiza un poco todo lo que yo siento por mi padre y la injusticia que con él se cometió en vida, y por eso voy a dedicarle también, aparte de ese artículo, este poema que yo estrené en el Teatro Español con Nuria Esper y que además hace homenaje a este espacio. Mamá, va para ti también. Yo creo que papá se sentiría muy, muy orgulloso de que hoy tú estés aquí y que esté mi hermano, el mayor, Aladino, esté sus hijos, que sea su nieto, uno de los trabajadores de este ayuntamiento, que tantas y tantas cosas que nos unen a esta tierra de Albós lo hayamos canalizado por esta petición de don Pepe Miras en este momento para recordarlo. Decía don Antonio Machado, cantando a la muerte de Federico: se le vio caminar entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. En Granada. En su Granada. Se vio caminar solo con ella y sin miedo a su guadaña. Ya el sol, en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque, hasta las fraguas. Hablaba Federico, requebrantando la muerte, y ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de voz clara y de plata. Te cantaré de carne, te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaba. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, labrado amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y termine y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Muchísimas gracias. A continuación, quédate con nosotros, Benjamín, porque el presidente de Somos Albogenses también te va a hacer entrega de un obsequio en nombre de la Asociación Cultural. Muchas gracias. A ello. Un aplauso, también una nota, una pizca de poesía, de cultura